Hoy a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Y pues, por favor, cualquier comentario, cualquier sugerencia de tema o duda que tengan, háganmelo saber a través de mi cuenta de Facebook, Juan Carlos Arana Reumatólogo, donde con gusto podemos aclarar sus dudas o tratar temas que puedan inquietarlos en temas de salud. Traemos algún experto, si es que no es de mi competencia, con todo gusto. Y bueno, estábamos hablando de la maravilla que involucra la inmunología en el embarazo. Tan importante es que, al igual como debe haber una diplomacia entre, digamos, dos países extranjeros o entre un país y una persona que viene de fuera y pide asilo político o pide asilo de cualquier naturaleza, pues un migrante, no sé, por ejemplo, la situación que está ocurriendo actualmente en Siria, que imagínense que viene un niño de Siria y pide asilo a México. Entonces, pues lo que esperarían, ¿qué esperarían todos ustedes? Seguramente que esperarían que México le diera cabida a ese niño, le diera abrigo, le diera protección. Y bueno, justamente es lo mismo que sucede en el embarazo. La reacción acrosómica del espermatozoide permite que empiece a haber esa comunicación y favorece la formación de linfocitos reguladores, que son glóbulos blancos especializados en diplomacia, para permitir que haya una tolerancia adecuada entre pues, el extranjero y la madre, sobre todo porque pues, el extranjero va a tener otras costumbres, probablemente, otro idioma, algunas otras situaciones o necesidades alimentarias, etcétera. Es exactamente lo mismo, pero obviamente de forma mucho más compleja, lo que sucede cuando hablamos de una concepción, el embarazo propiamente, que es cuando se implanta ya el nuevo ser humano, porque es un ser humano totalmente independiente con su propio código genético, el cual pide esa autorización al cuerpo de la madre, que está diseñado desde que, pues, inclusive el cuerpo de la madre se diseña desde el mismo momento en que es concebida y se desarrolla a lo largo de las fases intrauterinas del embarazo, para poder ser capaz de concebir, de anidar y de lograr el embarazo de un nuevo ser. Y entonces justamente eso es lo que sucede. Llega este pequeño individuo que pide ese asilo pues en un país extranjero, ¿verdad? Donde podrá a lo mejor compartir algunas características genéticas, pero pues hay otras que no. Entonces, como les digo, para que haya esa comunicación, ese diálogo entre ambos, que es ese diálogo amoroso entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del bebé, tiene que llevarse a cabo una situación diplomática muy especial, que es la tolerancia inmunológica. Si eso no se lleva a cabo, el cuerpo de la madre desecharía o destruiría al bebito, o inclusive impediría que se pudiera anidar en el mismo. De hecho, muchos de los abortos espontáneos justamente se deben a un fallo en esta, digamos, en esta diplomacia. Es como si, no sé, llegara algún enemigo o algún niño del país enemigo a otro país donde detestan a esa etnia en especial, y pues lo reciben a balazos. Eso es lo que puede llegar a suceder cuando el sistema inmunológico no reconoce, digamos, la situación de esa necesidad de este nuevo individuo de quererse implantar y bueno, pues darle esa nutrición. Entonces, de la misma manera que lo hacemos nosotros, que somos muy buenos, ¿verdad? Los mexicanos somos súper lindos y a los extranjeros los tratamos muy bien y los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, lo mismo hace el cuerpo de la madre, que acepta a este nuevo individuo para que pueda desarrollarse. Y esto se debe gracias a unas células muy especiales que se llaman células asesinas naturales, pero que tienen una modificación molecular diferente de las células asesinas naturales, que se encargan del control de los tumores. Estas células asesinas naturales tienen una trascendencia fundamental para permitir que, a través de la decidua, que es una capa especial que se encuentra en el interior del útero y en la cual se va a implantar la placenta, pueda tener una interacción con el trofoblasto, que no es otra cosa que las raíces que va a enviar la placenta, para que pueda finalmente anclarse bien al útero y abrir espacios en los vasos sanguíneos de la mamá, para que pueda haber ese intercambio de nutrientes tan importantes para que el bebito que está desarrollándose pueda hacerlo en plenitud. Entonces, estas células asesinas naturales se encargan de
favorecer este ambiente, y se producen algunas sustancias como por ejemplo el interferón, que eso logran un muy importante desarrollo vascular o desarrollo de los vasos sanguíneos para la adecuada nutrición del bebito que está en crecimiento, porque sus demandas nutricionales de agua y de electrolitos pues llegan a ser muy trascendentes. De ahí que el cuerpo de la madre incluso experimenta grandes cambios para poder lograr ese aporte pues muy incrementado debido a la necesidad del nuevo ser en desarrollo. Y de hecho hay algo muy trascendente, muy interesante, que se forma entre la placenta, entre la membrana placentaria y el útero, que se llama capa de Langerhans. Esta capa de Langerhans tiene una propiedad especial que es, digamos, imagínense un muro, como el muro que quiere poner Trump, ¿verdad? O lo que fue el muro de Berlín. Nada más que esta capa de Langerhans no es un muro de gente tirana, no es un muro de gente mala. Es un muro donde simplemente se regula lo que sale y entra de cada lado, porque así como la madre envía alimentos, pues el bebito tiene que mandar sus desechos, dado que él pues no los puede eliminar porque está en un ambiente cerrado. Pues igual ese muro sirve para que haya ese intercambio de un lado hacia otro de forma ordenada, ¿no? Entonces, pues las mamás que descubren que realmente tienen un nuevo ser y que son buenas anfitrionas y que lo anidan y lo cuidan, bueno, pues eso, lo nutren adecuadamente. Desgraciadamente hay otras mamás que pues son como Trump o como alguno otro de esos países pues que les gusta asesinar y deciden que pues su país es su país y a los inmigrantes pues los matan, ¿verdad? Como pasa por ejemplo en Estados Unidos con los que cruzan la frontera, que dicen es mi país, es mi espacio, pues me lo aviento. Triste realidad, triste realidad. Pero como pueden ver, la naturaleza dice una cosa muy diferente, totalmente diferente. La naturaleza está diseñada de tal manera que ese bebito anide y crezca. Eso es lo que realmente la madre naturaleza está diseñada de tal manera que así suceda. Y les digo, gracias a esta muy compleja interacción entre el sistema inmune de la madre y el sistema inmune del bebé. Tan importante es esta interacción que inclusive el modelo digamos, del embarazo es muy semejante a lo que se llama un aloinjerto. Es decir, hay antígenos o hay moléculas diferentes al de la madre que, de ser reconocidas, inmediatamente serían detectadas como invasoras y destruidas. Pero por el contrario, hay una muy compleja producción de sustancias, entre los cuales de hecho la progesterona tiene una función muy importante, de ahí que se llame progesterona, esta hormona que producen las mujeres justamente en la fase luteínica de su ciclo ovular y que prepara el útero para ser capaz de anidar al nuevo ser si es que ocurre un embarazo. La progesterona produce un factor, de hecho, que se llama factor inducido por progesterona, factor inhibidor inducido por progesterona, que precisamente modula la diferenciación de los linfocitos o de glóbulos blancos, que de otra manera serían pues destructivos o serían agresivos y devastadores, como sucedería por ejemplo si en el útero de la madre entrara algún agente infeccioso. Si fuera el caso de que entrara un agente infeccioso, inmediatamente sería destruido, o si se mete a un cuerpo extraño. De hecho, la forma en que el DIU actúa es justamente uno de ellos, la producción de un estado inflamatorio crónico que favorece la llegada de glóbulos blancos encargados de destruir, de ver, de detectar y destruir. Entonces, esa es una de las formas como las cuales puede ocurrir, bueno, más bien como las cuales actúa el DIU como la T de cobre cuando no es medicado. Cuando es medicado, pues aparte inhibe en teoría la ovulación. Sin embargo, es bien sabido que inclusive con DIU hay mujeres que pueden llegarse a embarazar, porque bueno, pues el cuerpo de la mujer está diseñado en condiciones normales, cuando no hay una situación patológica, para eso, cuando es el momento de la concepción, anidar al bebito. Y bueno, pues retomando el tema, el asunto de la inmunidad es tan trascendente que inclusive sabemos bien que las mujeres embarazadas son especialmente susceptibles a ciertas infecciones.
sobre todo algunos virus respiratorios y algunas infecciones por bacterias intracelulares como la leptospira, la legionela, bueno, por mencionar algunos, ahorita no recuerdo todos los nombres porque bueno, hay una gran cantidad de microorganismos que pueden estar involucrados y bueno, pueden favorecer justamente esta situación. Pero fíjense de qué manera tiene que ser esta regulación que pues se tiene que también impedir el paso de sustancias que pudieran llegar a ser dañinas para el bebé. De hecho, la placenta tiene una gran capacidad enzimática y hay varios fármacos que pueden ser degradados adecuadamente en la placenta. Incluso hay algunos como los esteroides que cuando no son fluorinados pues se degradan antes de llegar al bebito, pero si son fluorinados pueden pasar libremente. De ahí que se utilicen cuando hay problemas en el bebé y se necesita producir una maduración pulmonar. Entonces, como ven, es algo interesantísimo todo lo que tiene que acontecer en esa interfase entre la madre y el hijo, que es pues el tejido placentario y todas las células que interactúan entre sí, de tal manera que pueda haber un balance adecuado para que el bebito reciba sus nutrientes necesarios y reciba bueno, pues todo el aporte y pueda liberar o excretar sus sustancias de desecho. Incluso